BIM. Sí, bueno, de hecho yo en aquel momento, 2006-2007, para mí tiene nombre y apellidos. Es mi amigo, socio, compañero desde hace más de 20 años, Luis Balbuena, que en aquel momento tenía una empresa que se dedicaba a ayudar a arquitectos a montar la logística del estudio. Oye, ¿necesitas un ordenador? Yo te ayudo. ¿Necesitas un servidor? ¿Necesitas un plotter para imprimir, etcétera? Ese tipo de cuestiones. Y por supuesto también tenía la parte del software, ¿no? Y entonces, pues yo necesitaba, oye, el AutoCAD, ese programa que dibuja líneas en 2D, ¿vale? Sí, puedes hacer 3D, pero de forma elemental es, yo voy a hacer un proyecto de arquitectura y lo que hago, algo que es en 3D, lo paso a 2D, para luego volverlo a construir en 3D, con lo cual era un poco una metodología que además yo nunca terminaba de entender, me parecía tremendamente ineficiente. Y en una de esas se reúne conmigo y en aquel momento pues viene con una persona de una casa comercial muy conocida que es Autodesk y me dice, oye, mira, te queremos presentar un programa que creemos que es bastante interesante por los arquitectos. Ese programa tiene un nombre, se llama Autodesk Revit, de hecho uno de mis libros pues tiene ese nombre, y los 10 minutos de estar contándome lo que estábamos haciendo, o sea, en el fondo tú en AutoCAD dibujas líneas y con un programa de modelado BIM, que es así como se llaman, como Autodesk Revit, estás proyectando un proyecto de arquitectura. Por lo tanto, es que es inmediato. O sea, en el enamoramiento, no sé cómo llamarlo, era como, o sea, cosas que yo tardaba en hacer 30 o 40 horas con ese programa, después de haberle dado una información mínima, meter los muros, meter los suelos, meter las ventanas, meter no sé qué, y ahora dices, dibújame una planta automática, dibújame un alzado automático. Una especie de inteligencia artificial, ¿no? De ChatGPT, pero a nivel de arquitectura, ¿no? Y sobre todo las modificaciones, y cuando ya tienes hecho el proyecto, cualquier modificación, claro, en AutoCAD es borra líneas, borra cosas, y en Revit es una maravilla, porque desplazas un tabique, pero se reajusta todo lo demás, Eso que no tiene nada que ver. Es una base de datos que se actualiza en tiempo real, ¿vale? Con lo cual, cualquier tipo de modificación, esto es como todo. Voy a hacer una modificación que es, este edificio de viviendas, que son 5, lo voy a convertir ahora en un hotel de 10. Bueno, pues eso es un proyecto nuevo y no hay programa de modelado que te lo haga automáticamente, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que para determinadas cuestiones cotidianas, como tú has dicho, modifica algo puntualmente. Cámbiame todas las ventanas de la fachada. Eso sí que es un puñetero botón. Seleccióname todas las ventanas y seleccióname de este listado esta ventana en concreto. Y es más, que visualmente, en el momento en que le das a Enter, lo estás viendo. Y si estás en una vista en 3 dimensiones, puedes ponerlo en fotorrealístico y estás viendo cómo queda esa fachada. Lo puedes poner con la luz del día a la hora exacta que a ti te interese, con lo cual también puedes hacer análisis de sombreamiento. Y también puedes ver cómo eso está incidiendo en el edificio de al lado, con lo cual ya estás haciendo un análisis de impacto en el entorno. Y todo eso en tiempo real. Con lo cual, la cantidad de tiempo que ganas en análisis y en modificaciones es brutal con respecto al proceso tradicional. Y las mediciones. Que al final tú cuando hacías lo que has dicho, claro, el AutoCAD es al final echar 4 rayas, pero claro, cuando tenías que hacer mediciones tenías que ir luego midiendo con la herramienta de medir. Claro, al final en Revit tú pulsas y dices suelo y te calcula, pues como ya has configurado previamente. Claro, entonces... ni siquiera eso. Es que, o sea, tú cuando trabajas en una base de datos estructurada, normalmente, y aparte, tú, o sea, cuando tienes que presentar un proyecto al ayuntamiento, ¿qué te pide el ayuntamiento? El ayuntamiento, que además tira de la LOE, te dice, usted me tiene que presentar una planta, un alzado, una sección, no sé qué, tal, te dice lo que necesita, con lo cual tú eso lo pasas a una plantilla y cuando haces un proyecto, dentro de tu plantilla ya hay un listado de mediciones. Cuando el proyecto no ha empezado, en blanco. En el momento en que tú has metido las ventanas, automáticamente el sitio donde pone ventanas, aparecen todas las ventanas. ¿Y con qué información? La que a ti te dé la gana. Yo solo quiero que aparezcan ancho por alto, pues ancho por alto. No, pero es que a mí me interesa el modelo, el fabricante, la referencia. Nosotros hicimos un trabajo para una casa comercial de ventanas y nos dijeron, pero ¿entonces qué puedo meter? Y era lo que quieras, pero lo que quieras es que yo tengo 1000 parámetros. Bueno, se pueden meter los 1000 parámetros. Otra cosa es, el arquitecto que va a utilizar tu ventana o el arquitecto técnico que va a chequear la calidad de esa ventana necesita 1000 parámetros. Ahí entonces es donde empieza ya conceptos como la información necesaria, que es relativa. O sea, la información puede ser, para mí puede ser un tipo de información necesaria y para ti puede ser otro. Claro. Y para el administrador de la finca otra,
y para el ayuntamiento otra, con lo cual se establece una especie de nivel necesario de información en función de la gente que va a leer ese dato y en función de la fase. En un proyecto básico, inicial, pues tienes unos datos, pero en un proyecto de construcción ahí tienen que ser datos mucho más precisos. Eso es. Bueno, nos dices que te maravilló todo esto del BIM y entonces ¿cómo arrancas con él? Porque de ahí ha sido ya un matrimonio durante muchos años, ¿no? Sí, bueno, digamos que no sé si fue que yo me tiré al BIM o el BIM se tiró a mí. Lo cierto es que todo esto coincidió con la mayor crisis que hemos tenido en España 2008. A nivel económico, y que en el sector de la construcción, como bien sabéis, fue catastrófico. Golpeó duramente, sí. Yo pasé de facturar 100.000 euros en un año y tener un estudio de arquitectura viable y maravilloso a facturar 1.000 euros en 2 años. Imaginaros una familia vivir de eso. ¿Qué pasó? Pues que evidentemente había que reinventarse como fuera. Y en esas apareció este compañero, Luis Balbuena, que me empezó a comentar, me dice, mira, yo creo que tienes una vena de consultor que tú no habías descubierto y que te funciona, que a la gente cuando das un curso le gusta un montón, etcétera, etcétera. Entonces me propuso empezar a hacer cursos de diferentes cosas, ¿no? De gestión, de proyectos de arquitectura. Le dábamos a todo. Hasta me hice certificador de la ISO 9001 de calidad, yo qué sé, había que buscar de cualquier manera, ¿no? Y en esas apareció la posibilidad de empezar a dar los primeros cursos de metodología BIM en Madrid, porque yo empecé en Madrid y cuando arrancamos fueron los primeros cursos que se estaban haciendo en España. ¿Y cómo lo hicimos? No teníamos ni idea. O sea, tenía que venir gente de fuera a contarnos cosas. Y nos daban un curso de formación, no sé, de 16 horas, y nosotros con eso, pues ya nos buscamos una vida para dar esos cursos de formación.